Bueno, lo decíamos la semana pasada cuando hablábamos del periódico relevamiento y estudio que hace la Fedecom con respecto al consumo, que a pesar de cierto optimismo en algunos rubros, hay una cuestión que no se reactiva, ¿no? Y es el bolsillo de la gente que no puede volcarse totalmente al consumo como en otro momento. Hay datos claves que mide la Fedecom, que es, por ejemplo, lo comparable con el mes pasado, sigue cayendo el consumo, o lo que es peor aún, en otras condiciones, el consumo en el mismo mes del año pasado, en donde todo era incertidumbre, en donde se había acabado de devaluar, y bueno, un montón de cosas más. Pero vamos a preguntarle al titular de la Federación Comercial de Córdoba, Fausto Brandolin, cómo se desglosa, cómo se analiza este estudio para arrojar los números que se empezaron a publicar la semana pasada. Fausto, Paula lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Paula, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, a ver si podemos empezar a tirar los números, ¿no? Con el informe que hacen ustedes habitualmente, pero ¿qué es lo preocupante de enero? Sí, mira, nosotros hemos tenido un comportamiento en el consumo comparado, la medición que nosotros hacemos es comparado con el año anterior, o sea, con enero del 2024. Este año, ¿no es cierto? Vemos que la tasa de variación interanual sigue siendo negativa, pero también ahí vemos indicadores de que progresivamente se va recuperando. O sea, si nosotros venimos midiendo el año 2024, mes a mes viene mejorando un poco. Tuvimos un piso claramente entre marzo y abril del año 2024. Desde allí se viene recuperando. Tenemos varios sectores que se han recuperado un poco más que otros. Esto es muy heterogéneo y como nosotros medimos en toda la provincia, también no es la misma realidad de algunas localidades del sureste Sí. que en el norte, ¿no es cierto? Son distintas, pero bueno, lo que sí vemos un mejoramiento si lo medimos mes a mes. ¿Y cuáles son esos rubros que han tenido, bueno, diferentes impactos, ¿no? En este movimiento. Bueno, alimentos y bebidas ha venido mejorando. Nosotros llegamos a tener caída de dos dígitos, de 20 y Mm. pico por ciento de caída. Hoy estamos en el 6. O sea que ya estamos muy cerca de ir recuperando lo que se vendía históricamente. El rubro también que ha mejorado de cierta forma también es todo lo que tiene que ver con repuestos, neumáticos, electrodomésticos, electrónicos, también traído de lo que significó la baja de la inflación, la baja de precios en muchos casos de muchos artículos, y no solamente eso, sino que bueno, hoy contamos con una financiación que es un poco más accesible, ya sea de parte del cliente como también la del comerciante. No te olvides que venimos de un año en donde exactamente en diciembre del año 2023, cuando hubo la devaluación, allí los precios se formaron más que por lo que ven. Exorbitantemente, sí. Sí, ese es el problema que tuvimos. Nosotros incluso, yo varias veces hemos hecho nota que lo venimos diciendo desde aquella oportunidad, que los comerciantes no teníamos que convalidar esos aumentos. Mm. Estábamos en lo cierto porque en aquel momento se preveía un dólar a 2.000 como mínimo, y una inflación hacia la alza. Y bueno, hoy nos encontramos en un escenario totalmente diametralmente opuesto, porque estamos con un dólar a 1.200, una inflación que ya está en el orden de los 2, 2,5, y también cuando uno forma un precio, cuando uno va a hacer algún negocio, también no se fija tanto en lo que pasó, sino que ve las expectativas que hay a futuro. Las expectativas que hay a futuro no hay ningún indicador que nos muestre que va a haber una devaluación, no hay ningún indicador que nos muestre que va a haber una suba de precios. Así que hoy estamos en un escenario mucho más estable, pero bueno, también estamos en otro punto, viendo con mucha preocupación que todo esto, la apertura de algunos productos de Mm. importación, eh, se está yendo mucho el comercio hacia las grandes concentraciones. O sea,
los negocios que están en todo el país. Por eso insistimos nosotros en alertar a los comerciantes, en replantear políticas y estrategias, ¿no es cierto?, con los proveedores que nos permita ser competitivos, porque esto no es una queja, ¿no? Ojo que son las reglas Del del mercado. mercado, sí. Nosotros simplemente que lo alertamos, lo ponemos porque por ahí uno en lo que hace al quehacer diario de la empresa a veces no se da cuenta, pero nuestros mismos proveedores a veces nos venden digitalmente al consumidor final. Allí es donde tenemos que ir eligiendo y raleando también lo que no nos sirve y bueno, ser muy eficiente. Esto, mira, todo este movimiento que está habiendo, Mm. hay un solo beneficiario que es el consumidor final, que es lo que más nos gusta a nosotros, porque tener un comercio sano y que el consumidor pueda pagar los precios de la mercadería a un precio justo y que haya. Razonable. Lo que pasa, Fausto, que ahí tomando algunos elementos de lo que vos dijiste, en un primer momento se inflaron mucho los precios, se inflaron por demás, vos lo dijiste, llamaron a no engancharse con eso, pero bueno, el mercado también, ¿no? Si yo no aumento, como hago, no gano, pierdo ganancias. Ahora decís, los alimentos fueron una de las cosas que más aumentaron y entonces fue uno de los rubros que cayó en ventas o decís que picó en punta también con neumáticos. Mira, el tema alimentos, acá ha habido un cambio total en la forma del comportamiento, ya sea del comerciante como del consumidor. Ya no tenés hoy un consumidor como el que tenías hace un año desesperado por comprar cualquier cosa. Ya no tenés un comerciante también desesperado por estoquearse porque creía que, Que se acababa el mundo. sí, y que no iba a poder después conseguir el producto, lo iba a pagar mucho más caro. O sea, tenés otro panorama y eso me parece que hace más a un país normal. Ahora lo que nosotros tenemos que seguir en la lucha que venimos trayendo desde hace un montón de años, de imponer en la agenda pública, creo que este año se va a empezar a hablar y me parece que depende de los resultados que estén dadas en las elecciones de octubre. Acá necesitamos una gran reforma impositiva, Tributaria. laboral, fiscal. Hoy en día nosotros se lo hemos planteado incluso al mismo presidente Milei, el ministro Sturzenegger, se lo hemos planteado al gobernador de Ayora, se lo hemos planteado al ministro Pedro de la Rosa, se lo hemos planteado al ministro Acosta. Nosotros no vemos un país viable si ingresos brutos, sello, todo esto sigue existiendo. Se tiene que haber un sistema en donde haya menos presión fiscal. Hoy estamos en condiciones óptimas, yo creo que mejor que nunca, dado a la magnitud de operaciones que se hacen con tarjetas de crédito, con billeteras virtuales. Entonces, hoy está prácticamente blanqueada la economía, pero tenemos casi un 45% del sector en la informalidad. Mm. O sea, hoy si quisiera el gobierno tomar esa decisión, yo creo que rápidamente podría incorporar muchísimos comerciantes del sistema formal y hacer un poco más equitativa el pago de impuestos. Bueno, hoy recién hacías alusión a la no devaluación que por ahora se veía o preveían que no iba a ocurrir. Hoy el presidente repercutió con su discurso en la mañana de que no iba a devaluar y jactándose de la eliminación de 13 impuestos, por ejemplo. El tema es a quién y dónde se ponen los impuestos para recaudar, digo, y qué sectores son los que sufren esa presión, ¿no? En el caso del comercio y de la federación, bueno, con estos números que están compartiendo desde la semana pasada, y no sé si ya tienen previsión para lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en febrero, que va a ser publicado en breve en marzo, ¿no? Mira, para que vos tengas una dimensión de lo que son los impuestos, que los mayores impuestos y más distorsivos son los provinciales y municipales. Mm. Nosotros tenemos ingreso bruto que tampoco, o sea, si hablamos de la provincia de Córdoba, a mí no me serviría de mucho a los negocios que se venden digitalmente, que ya son la mayoría de los negocios. Hoy en día el formato de comercio que tienen la mayoría es venta digital y venta física. Cuando vos vendes a otra provincia, inmediatamente quedas dentro
dentro de lo que es lo que se llama el convenio multilateral, en donde tenés que aportar a las 24 provincias. Y tenés provincias como Misiones, Tucumán y otras más que son tremendamente dañinas y voraces. O sea, a vos te perciben, te retienen dinero de prácticamente de todos lados. Y uno nunca, tal es así que el costo de ingresos brutos a veces llega a ser entre un 12 y un 14% en un producto. Claro. Fíjate vos el impacto que tiene ¿A cuando qué le nosotros llamás vamos a una provincia dañina o voraz? ¿Cómo? ¿A qué le llamás una provincia dañina o voraz, como Te Misiones? pongo un ejemplo y sin eufemismo, Misiones. ¿Pero por Eh, qué? en Misiones, por ejemplo, vos vendes un producto a Misiones, ¿no es cierto? Al año siguiente, ellos no te toman la declaración jurada que vos, de toda la venta que vos hiciste en Misiones para recategorizarte. Ellos te toman como declaración jurada la información que vos le pasas a la AFIP de lo que vendiste en todo el país. Entonces inmediatamente pasas a ser un sujeto de percepción. Mm, Y ahí nomás tenés el CIRCREP que te descuentan en todos los movimientos de las cuentas de todos los bancos, CIRCRE de Córdoba, CIRCRE de Misiones, CIRCRE de Tucumán, tenés percepciones en todas las compras que haces de todas las provincias con ingresos brutos. Por eso te digo, el degeneramiento que se claro. genera en el precio por el impacto de ingresos brutos, y para que tengas una magnitud, ingresos brutos aproximadamente más o menos todos los meses representa el 80% de la recaudación propia, por ejemplo, de Córdoba y de muchas provincias que rondan ese número. O Claro. sea que, y fíjate cómo quedó también el cuadro de composición impositiva provincial, que vos ponele impuesto a los sellos, que es un impuesto que se usa y que se usó históricamente, nada más que para dar fecha cierta a un contrato, hoy lo tenés presente en todos lados y recauda prácticamente lo mismo que lo que recauda por el inmobiliario rural, urbano y automotor. Así que te podés dar cuenta la magnitud que tiene y todo eso impacta en precio. Mm. No Fausto, solamente precio, sí. nosotros también buscamos una simplificación, porque también hay que simplificar los impuestos, porque tenemos que ser un impuesto más ágil, como el IVA, que el IVA se paga sobre la diferencia, sobre el valor agregado, no sobre la venta final, ¿me entiendes? Ujú, ujú. Bueno, veremos a ver qué dice el informe del mes que está transcurriendo y seguramente retomaremos contacto. Fausto, muchas gracias. No, por favor, ha sido un gusto. Igualmente, Fausto Brandolín, titular de Fedecom, también en diálogo con Puntal AM.